Bien, primero que nada, buenos días. Y segundo, vamos a ver lo que es liquidez. Vamos a empezar a ver ya dentro de lo que hemos aprendido. Ya hemos aprendido a llevar la estructura, hemos aprendido a alinear temporalidades, hemos aprendido a determinar tipos de zonas y ahora vamos a aprender a cómo trazar la liquidez en este gráfico, ¿no? Entonces, para yo poder empezar a visualizar esto de manera correcta, bueno, tengo que empezar a identificar primeramente a qué se refiere con liquidez, ¿no? Para hablar de liquidez, nosotros tenemos que partir de un concepto muy simple, del cual nosotros llamaremos dinero, que es la base en el mercado. El dinero se convierte igual a órdenes y era justamente esto lo que yo les estaba preguntando, que era algo que vamos a ver en los próximos videos. Dinero es igual a órdenes y órdenes es igual a ¿qué? Órdenes es igual a liquidez. Entonces, dense cuenta que la base del mercado no es ni la estructura, no es ni los POIs, no es ni los order logs, sino que la base del mercado, obviamente esto aquí voy a hacer en paréntesis, la base del mercado no es solamente la liquidez, sino que nos respaldamos de todo de todo en conjunto, ¿sí? Como dice Víctor, un todo en conjunto, ¿bien? Eso hay que aprender a identificarlo, entonces entendemos que la liquidez obviamente es aquella que parte desde nuestro punto a mover o a fluctuar en el mercado, que es lo que vamos recogiendo para generar otra cosa, es lo que tenemos que ir llevando. Y la liquidez va a actuar como objetivos, la liquidez va a actuar como puntos de referencia a los cuales tenemos que completar. Para ello vamos a ver unos primeros tipos de liquidez, vamos a ver una primera parte de liquidez y para esto vamos a empezar a identificar los tres principales tipos de liquidez de manera retail. Esos primeros vamos a hablar de que son los equals lows o bien los equals highs, que bien llamados doble techo o doble piso. Bien, esto consta de liquidez y esto consta de liquidez. Bien, los equals highs o los relative equals highs, que son relativos, que no son iguales pero son relativos, y los relative equals lows o los equals lows, ya no los llamen Candyland, ya no los llamen Liquidity Pool, ya dejen de hacerse tan complicada el trading. Recordemos, mientras menos, ¿sí? Y más claro, mejor. Más vale poco y claro que mucho y malo. Bien, entonces hay que tener esto bastante en cuenta. Eliminemos tanto concepto de cómo le voy a decir BMS, Choch, quiebre, como quieran. Díganle de una sola manera. Ambos representan exactamente lo mismo. No le digan equals highs a uno, no le digan liquidity poi al otro, no le digan Candyland. Es equals lows, equals highs, o relative equals highs, o relative equals lows, o bien liquidez. Bien, estos saltos iguales contienen liquidez, ya que los retails hablan de que al tener dos mínimos iguales, ellos deberían colocar su entrada y deberían colocar su stop loss, porque esto obviamente hablaba de una teoría de un soporte y resistencia, es decir, que si veían que el precio se acercaba a un punto que era testeado nuevamente, es decir, volvía a testear ese punto, era válido poner la entrada en ese punto y el stop loss siempre por debajo, ya sea con Fibonacci, ya sea con alguna herramienta que pudiésemos llegar a tener. Entonces esas son cosas que el mercado pues lógicamente no va a estar buscando, no va a estar junto con los retails, ni va a estar junto con nosotros, sino que el mercado va a buscar donde hay más dinero. Bien, entonces una vez nosotros identificamos eso, una vez nosotros entendemos el aspecto que puede llegar a tener la liquidez, bueno, vamos a entender que estos altos iguales contienen dinero y estos mínimos iguales contienen dinero. Dinero que se va a ir a buscar, obviamente, pero esto tiene un proceso. Estoy hablando en este momento de tipos de liquidez. El otro tipo de liquidez que encontramos es aquella liquidez que encontraremos en líneas de tendencia. Toda línea de tendencia, esto lo vamos a ver más claro con la parte 2, toda línea de tendencia consta de liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el retail dice que cada que toquemos un techo vamos a colocar una entrada de manera de resistencia y un stop loss por encima de esa línea de tendencia. Entonces, sobre la línea de tendencia o por debajo de la línea de tendencia va a haber liquidez. Sobre una línea y por debajo de la línea. Otro tipo de liquidez, es decir, vamos a terminarlo primeramente de esta manera, una trendline. Va a contener liquidez, una trendline bajista, donde va a contener liquidez, donde se están ejecutando las ventas, donde aquí
Esto es una trendline retail y consta de liquidez, ¿sí? Todo esto en algún momento lo va a tomar. Lo mismo en el caso de una trendline alcista que nos está llevando al ser alcista, que nos está diciendo, sí, compren, compren, compren. Esta trendline consta de liquidez en esta parte inferior, ¿sí? Y va a venir a ser tomada en cualquier momento, ¿ok? Estos son tipos de liquidez que podemos ir nosotros identificando en el mercado de manera gráfica, de manera visual, de manera sencilla. Estos son los tipos más sencillos. Ahora vamos a ir hablando de conceptos más complejos que veremos en la parte 2. El otro contexto de liquidez es el llamado vacío de liquidez. ¿Qué es este vacío de liquidez? ¿Qué es aquella... ¿Qué es esto el liquidity void, bien llamado en inglés? ¿Cómo lo vamos a identificar? Recordemos que el mercado consta de dinero y consta de órdenes. Y vamos a preguntarnos un poco, para que tú puedas ejecutar una compra, ¿qué es lo que primero tiene que llegar a pasar? ¿Qué es lo que primero tendría que llegar a pasar para que tú puedas ejecutar una compra? ¿Qué tiene que haber detrás? Tiene que haber una venta, ¿ok? Entonces, esa venta lo que hace es cerrar tu posición. La compra la mitiga o la iguala con una venta que está vendiendo la misma cantidad o pequeñas ventas que están en conjunto que se pueden vender esa cantidad. Eso básicamente ejecutaría. Esto quiere decir que para que pueda haber compradores, tiene que haber vendedores. Y para que haya vendedores, si puedes llamarlos vendedores, porque tienen que vender para ser llamados vendedores, tienen que haber compradores. Porque no serían vendedores a menos que ellos no puedan transaccionar una operación que el comprador la vaya a ejecutar. Entonces entendemos que nosotros tenemos estas dos partes en el mercado que tienen que estar. Tienen que haber vendedores y tienen que haber compradores siempre, en menor o mayor cantidad. Puede haber 95% compradores, 100% vendedores y así son más bajistas. Es decir, vamos a poner un pequeño ejemplo, que ese ejemplo lo debería patentar, ¿no? El ejemplo de la balanza, porque ya veo ahí a bastante gente que me escucha que ya lo está copiando y lo está haciendo como suyo, ¿no? Es el ejemplo de la balanza. Yo tengo una balanza y esta balanza tiene 75 vendedores y tiene 100 compradores. Si yo balanceo esto, es decir, yo le pongo un movimiento, esta balanza estaría balanceándose, pero terminaría cayendo hacia el lado de los vendedores. Lo mismo pasa en el mercado. En el mercado estaría moviéndose de tal manera que terminaría balanceándose. Es decir, mientras yo balanceo, caigo. Rebalanceo al otro lado, caigo, balanceo al otro lado, caigo, balanceo al otro lado. Pero a fin de cuentas terminamos ganando la parte vendedora. Lo mismo si esto fuera al revés. Si yo lo balanceo y estos fueran 100 compradores y estos fueran 75 vendedores, yo tendría en este caso lo mismo. Podría tener algo como esto. 100 compradores, balanceo, caigo, balanceo, caigo, balanceo, caigo. Es decir, que el mercado constantemente tienes estas dos partes para poder ser ejecutadas, que también lo veremos un poco más adelante, este tipo de conceptos. Bien, entonces quiero que ustedes entiendan también que un movimiento como este, por ejemplo, que el mercado suba y de la nada caiga, ¿sí? Yo no quiero que ustedes lo entiendan como que aquí las instituciones, no, aquí las instituciones metieron 100 millones, vamos a ponerlo así, 100 millones. Aquí metieron 100 millones, ¿ok? Acá metieron 100 millones las instituciones. Bien, disculpen que la cámara se movió un poquito. Acá metieron 100 millones. Entonces esos 100 millones obviamente no son verdad. Puede ser que esto haya pasado, así como puede ser que esto no haya pasado. ¿Cómo yo voy a saber que esto funciona o que esto no está funcionando? Siempre tengo que identificarlo de una manera correcta. Es decir, yo tengo que ver, ok, ¿qué tenemos de respuesta? ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado puede ir cayendo y puede llegar a una zona cualquiera y el mercado retroceder simplemente. ¿Y por qué se da esto? Puede llegar también puede completar un objetivo y retroceder simplemente. Y puede llegar a un punto importante y podemos ver que retrocede. Es decir, en estos tres escenarios, por ejemplo llegó a un punto cualquiera, tomó liquidez de algún punto no relevante, pero llegó a lo mejor a un punto importante. Es decir, todos van en el mismo proceso, todos van exactamente igual. Pero, ¿cómo yo voy a saber a cuál le metieron esos 100 millones? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a saber realmente cuál va a funcionar? Bueno, voy a buscar cuál tiene el fundamento. Bien, ¿por qué? Porque siempre voy a pedirles a ustedes que traten de buscar o identificar a quién va a tener ese dinero, quién en verdad va a funcionar
para todo esto. ¿Cómo yo voy a saber eso? ¿Cómo yo voy a identificarlo? Bueno, de manera sencilla. Para yo saber esto, necesito ver obviamente a qué responde. ¿Por qué? Porque si yo no identifico a qué responde, esto puede ser algo como tal. Es decir, yo tengo este mismo ejemplo, tengo 100 vendedores y 75 compradores, y puede ser que cuando complete un objetivo, el mercado, ¿qué hace? Puede ser que el mercado automáticamente, en lugar de tener esos 100 vendedores, al completar un objetivo, ¿qué harían ustedes? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ustedes lograron comprar 75.000 bitcoins al precio de $3.000. ¿Qué hubieran hecho ustedes si el mercado hace 3 años, hace 2 años, antes de que reventara los 68.000, ¿no? Cuando nos encontrábamos todo en estas partes bajas y que el alto del 2017 no había sido roto, ¿qué habrían hecho ustedes? Si habrían comprado, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, 10 bitcoins, ¿no? Ya no me voy tan lejos, 10 bitcoins, al precio de 3.500, 5.000, no importa, un precio muy bajo. Y el día de mañana llega al alto anterior, ya rompe el alto anterior. ¿Qué harían muchos de ustedes? Yo creo que la mayoría está pensando en a lo mejor sacar ganancias, algunos por ahí cerrarían, bien, algunos lo dejarían porque no saben tomar ganancias y son muy especuladores y bueno, están faranduleando objetivos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría optó por cerrar. ¿Y qué hace el mercado? Bueno, de esos 100 compradores que habían, de ese 100% de compradores que habían de Bitcoin, se sale 90, ¿sí? Es decir, siguen habiendo los 75 vendedores, ¿sí? Pero automáticamente al llegar a cierto punto, es decir, mientras esto iba subiendo, ¿sí? Mientras esto iba subiendo, al llegar a ese punto, esos 100 compradores que habían, se salieron automáticamente 90, esos 90 y tenían su take profit. Bien, ahí automáticamente tenían ellos y decir, ¿sabes qué? Ahí yo vendo mis posiciones. ¡Pum! ¿Qué pasa? Automáticamente hay una ley de Newton, que es la ley de oferta y demanda. Ante más oferta, el mercado deberá caer y ante mayor demanda, el mercado deberá subir. Bueno, ¿qué pasa aquí? Hay mayor oferta. ¿Qué debería hacer el mercado automáticamente? Caer. Bien. Pero justamente, ¿cuál es la diferencia? Aquí no se están metiendo 100 millones, sino que aquí solamente se recortaron posiciones, que es justamente lo que Wyckoff llama como el automatic rally, que es un pequeño proceso que detiene el precio, sí, pero puede ser que el punto de interés al partir del cual vamos a revertir está mucho más arriba o mucho más abajo. Bien, por eso es que cuando ustedes vean al mercado, que el mercado retrocede y que digan, ay, es que capaz se frenó aquí y acaba a subir y es una zona cualquiera, no, créanme que no, justamente ustedes están entrando en esa trampa del mercado que está haciendo que ustedes suban, tengan cuidado con eso, no porque yo tenga el precio, vamos a borrar todos estos dibujos, no porque ustedes digan, no sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner aquí, justo frenó, vamos a ponerlo en 5 minutos. Justo esto está cayendo aquí, ¿no? Vamos a poner acá. Justo esto estaba cayendo, pero aquí ya frenó. Aquí ya frenó, entonces yo aquí voy a meter mi compra. No importa, no importa, pero voy a meter mi compra. ¿Qué hace el mercado? Ah, bueno, no importa. Aquí yo creo que ya frenó porque ya subió fuerte. Es más, Leo, hasta ya parece que hace un boss en una menor temporalidad. Ese típico boss que ustedes quieren ponerse a leer, una vela cruzada con la izquierda. Ya hay un boss, le voy a meter una entrada. No, chicos, por algo es que hay reglas. Fíjense cuenta cómo los induce, se los lleva a la mitad y dicen, no, bueno, vamos a ponerlos en ganancia. ¡Pum! Para afuera, ¿sí? Siempre identifiquemos de manera correcta a qué realmente estamos respondiendo, porque muchas veces por ahí el mercado simplemente nos va a buscar atrapar a nosotros para poder el mercado ejecutar. ¿Por qué expliqué todo esto? Porque tuve que llegar a este punto de explicar el hecho de que para que haya el mercado, para que en el mercado haya órdenes, haya liquidez, haya dinero, para que existan los vacíos de liquidez, tenemos que entender que tienen que haber dos entes fusionándose o continuamente estar tocándose para poder ejecutar esas transacciones. Y el mercado consta de compradores y vendedores todo el tiempo. El vacío de liquidez es justamente la ausencia de ese otro ente, de ese vendedor o ese comprador en ese preciso instante o en ese preciso espacio de velas. El vacío de liquidez, ¿sí? El mercado constantemente se va a estar moviendo de esta manera, ¿sí? Se está moviendo de manera eficiente.
Pero hay veces que hay una ausencia de esos vendedores y compradores y solamente hay una parte como aquí, ¿sí? Aquí había vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores. Pero ¿qué pasó aquí? ¡Pum! Se desplomó. ¿Y qué hubo en este espacio? ¿Qué hubo de acá a acá? Solo hubo vendedores. Eso es la ausencia de una contraparte. Lo mismo si esto fuera al revés. ¿Qué pasa si esto está subiendo aquí despacito, despacito, despacito y de la nada, pum, rompe para arriba? ¿Cómo pasó ahí? Bien. Acá hay una ausencia de ¿qué? De vendedores, ¿sí? Y esto, obviamente, solamente que hay compradores. Y a esto es a lo que se le llama un vacío de liquidez. Un vacío de liquidez es justamente la ausencia, ¿sí? Hay un vacío, existe una falta de una liquidez, de un dinero, de unas órdenes contrarias dentro de ese punto. Bien. Es decir, en el mercado gráfico lo veríamos de una manera en la cual pueden ser de 2 a 3 velas, ¿sí? Continuas en una misma dirección, bien, que no den retroceso. Obviamente el retroceso le pueden dar después, es decir, como les mostré. Pueden ustedes tener una vela, 2 velas, 3 velas, retroceso, 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 vela, 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 retroceso, retroceso, retroceso. Puedo tener vela, vela, retroceso, retroceso, retroceso. Bien. Es decir, el vacío de liquidez no habla de que no tiene que haber nada de retroceso, porque obviamente el mercado va a tener retroceso en un momento, sino que el vacío de liquidez es identificar de 2 a 3 velas, identificar esas 2 o 3 velas que están moviéndose en una dirección en particular, alcista o bajista, ¿sí? Sin haber tenido un comprador a la mitad. Es decir, si yo logro ver 2 o 3 velas enormes en una misma dirección, a eso le vamos a llamar vacío de liquidez, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo identifico, vamos a eliminar los dibujos. Si yo identifico, por ejemplo, vamos a ir a 15 minutos. Yo identifico acá, por ejemplo, acá yo tengo de 2 a 3 velas en una misma dirección sin un retroceso. Yo tengo que identificar esas 2 a 3 velas, ¿sí? Eso es un vacío de liquidez. Ese vacío de liquidez, ¿por qué les llamamos liquidez? ¿O por qué yo lo llamo liquidez? ¿O por qué lo busco como liquidez? ¿Qué es lo que nos dice el mercado? El mercado todo el tiempo va a estar buscando o va a estar llenando la liquidez. Esto es una premisa fundamental. El mercado nunca va a dejar liquidez pendiente. El mercado siempre la va a buscar. Ahora, ¿sí? Porque siempre quiero que comprendan ustedes. El mercado, ¿sí? El mercado quiero que ustedes aprendan a que si bien nunca va a dejar liquidez pendiente, hay una premisa importantísima que lo va a hacer hasta que el mercado lo permita. Es decir, si yo soy alcista o tengo objetivos principales en una dirección alcista y yo estoy teniendo liquidez acumulada desde hace 2 horas, que el mercado está haciendo una tendencia alcista y tiene mucha liquidez y abajo de ella tengo una trendline, por ejemplo ahora, ¿no? Por ejemplo aquí en este instante, ¿no? Yo estoy teniendo a lo mejor un enorme vacío de liquidez que lo vimos acá, que tiene que ser llenado o tomado, y estoy viendo a lo mejor esta trendline que está teniendo aquí, esta trendline que vamos teniendo aquí, todo esto es liquidez. Leo la tiene que tomar, la tiene que tomar. Quiero que aquí hagan el paréntesis. Si bien la liquidez va a ser tomada, siempre va a ser tomada, bien, pero no sé quiénes de ustedes han escuchado que Bitcoin, que tiene que volver a los 3000 porque tiene un gap en los 3000. Yo dudo mucho que por lo menos ahora Bitcoin llegue a los 3000. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Porque el mercado tiene que recoger órdenes en un nivel jerárquico. Es decir, primero tengo que completar esto antes de hacer otra cosa. Primero el mercado, por eso es la frase de hasta que el mercado te lo permita. En este caso yo soy alcista, entonces a lo mejor mi objetivo principal, ¿sí? Mi objetivo de liquidez es este, ¿ok? Ahora, una vez que yo tome esa liquidez y que el mercado a lo mejor ya me hace un rompimiento de estructuras, ya aquí ya el mercado me cambia, ¿sí? Yo ahora puedo ir a buscar liquidez que vaya con mi tendencia o que vaya con mis objetivos. Entonces esto es muy, muy importante. Es decir, yo voy a buscar objetivos o voy a buscar liquidez que me acompañe mi liquidez mayor o mi estructura mayor o mi macro, ¿sí? Yo no puedo estar diciendo, por ejemplo, esto me ha pasado mucho con chicos, con alumnos, con gente que me pregunta en Instagram. Leo, es que yo estaba vendiendo en el oro porque habían muchos equal lows y el mercado subió muy, muy rápido y yo aquí metí una venta. Yo aquí metí una venta y dije, no, esto ya tiene que caer. ¿Qué hizo el mercado? Cayó un poquito y me terminó llevando, ¿sí? Es decir,
sí, ustedes ven esta liquidez, todos vemos esa liquidez, todos vemos que allá hay dinero y todos vemos que todo esto es liquidez que tiene que ser rellenada, porque hablando de los liquidity voids, los vacíos de liquidez, sabemos que toda liquidez tiene que ser rellenada, entonces un vacío de liquidez es la ausencia de otra parte y que para que el mercado sea eficiente tiene que ser completada, es decir, que el mercado en algún momento va a volver y va a completar ese espacio vacío que había. Bien, va a rellenarlo, por lo menos en un 50%. Bien, pero siempre, 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 siempre el mercado va a volver a rellenarlo. Obviamente esto va a pasar en un nivel jerárquico, es decir, puede ser que primero, obviamente aquí esta tendencia es alcista, puede ser que mi primer objetivo de liquidez sea este, ¿sí? Y después, ahora sí que el mercado rompe y ahora me hace un rompimiento de estructura, ahora el mercado ya es bajista. Entonces yo ya puedo buscar objetivos bajistas, yo ya puedo ver a lo mejor el vacío de liquidez y ya puedo ver eso. Entonces ahora puedo ir vendiendo, ¿sí? En base a esto. O sea, puedo ir vendiendo en base a lo que tenemos. Bien, eso es muy, muy importante. Es decir, tú vas a buscar la liquidez siempre y cuando vaya a favor de tu macro, a favor de tu perspectiva. No quiero que te enfoques en liquidez que no existe. Por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Si ustedes le hacían caso a Bitcoin o ustedes se llenaban de miedo con Bitcoin, cuando aquí hace los equals lows, ¿no? Que después lo viene a tomar, que es justamente, ustedes tienen aquí equals lows, ¿no? Pero recordemos esto importantísimo. Hasta este momento, la tendencia es totalmente alcista. La tendencia es bajo, alto, ¿sí? Y puede ser que nosotros tengamos un POI aquí. Este es nuestro POI, ¿sí? Este es nuestro POI. Entonces, la tendencia no ha sido rota nunca. Esto sigue siendo alcista, esto sigue siendo alcista. Esto en higher time frame o en cualquier time frame, esto es alcista, ¿sí? Esto me está diciendo en macro que soy alcista. Entonces, ¿qué pasa? Que por más de que ustedes digan, Leo, es que aquí hay liquidez, es que aquí están los equals lows, ¿no? Hay liquidez en ese punto, no importa. Mientras tú seas alcista, tú vas a tener objetivos principales. Es decir, puede ser que aquí tú tenías liquidez mucho más importante. A lo mejor, por ejemplo, aquí tenías a lo mejor esta trendline de aquí, o a lo mejor existía esta trendline acá, no lo sé, o a lo mejor tenías este máximo como objetivo, ¿no? Entonces ahora sí, una vez que el mercado, porque es alcista y hasta que el mercado completa esa liquidez que tenía que tomar, ¿no? Vamos a adelantarlo un poquito más. Una vez que el mercado completa la liquidez, por ejemplo, ahí la completa, ahí es cuando el mercado ya piensa en retroceder, es decir, ok, ¿qué hace el mercado? Ahora yo, una vez que hago un rompimiento, ahí, una vez que yo hago un rompimiento, yo voy a buscar un objetivo bajista, es decir, ok, ya soy rompimiento, ¿quién rompe? ¿Extremo o decisional? El decisional, entonces yo aquí puedo buscar la venta. Yo sé que la venta no se ejecutaría así, pero vamos a simular que sí. Yo ejecuto la venta ahí, ¿por qué? Porque esto ya se vuelve bajista. Entonces, al ser bajista yo ya puedo buscar objetivos de liquidez bajista. Es decir, yo ya puedo decir, ok, estos equals lows pueden ser mi objetivo. A partir de ese momento yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Si es un objetivo de liquidez, vamos a ver si esto funciona con el tiempo. Bien, ok, perfecto. Los objetivos de liquidez son tomados, vamos a ver, ¿sí? Yo completo mi objetivo, ya estoy alcista, ok, perfecto, aquí, toma liquidez, ¿sí? Y ahora puede ir a tomar ese punto de liquidez, ¿bien? El mercado siempre va a completar el objetivo, pero siempre recordemos que tiene que haber un nivel jerárquico, es decir, primero va algo, primero va lo macro, primero va la tendencia en conjunto con la liquidez, algo así como vallas con AJF. Siempre y cuando yo tenga vallas y AJF alineados, tengo que completar esos objetivos. Ahora, cuando lo tengo mezclado, es cuando tengo que ver, ok, ¿qué hay más arriba? ¿Qué hay más abajo? ¿A qué responde? ¿Soy alcista? ¿Soy bajista? Es justamente preguntarnos constantemente esto. Entonces, ya identificamos estos tres tipos de liquidez. Ya identificamos que tenemos los equals lows, guión highs, ¿no? Pueden ser altos iguales. Tenemos las trendlines, ¿sí? Y tenemos también los liquidity void, bien, que recordemos que los liquidity void son justamente estas velas en una misma dirección, ¿sí? Ahí, velas, 3 a 4 velas en una misma dirección, ¿sí? Ya cuando ustedes empiecen a ver un retroceso, por ejemplo, esto es un liquidity void, aquí lo pueden ver ustedes. Esto es un vacío de liquidez.
¿sí? Este vacío de liquidez va a ser rellenado obviamente hasta que el mercado lo permita. Aquí, ¿cuál era el objetivo principal? No era rellenar esta liquidez, sino que el objetivo principal era completar esto, ¿ok? Una vez que el mercado complete su objetivo, una vez que lo completa aquí, ahora ya puede ir el mercado a decir, ah, ok, ya completé ese objetivo jerárquico, yo ya puedo ir a buscar a lo mejor esa liquidez que tengo en este vacío de liquidez. Bien, pueden ser de dos, puede ser, a lo mejor puede haber sido solamente estas dos velas, ¿no? 2 a 3 velas, 4 velas en una misma dirección, ¿sí? A partir de que el mercado ya tiene un retroceso, por ejemplo, ahí, ¿sí? Eso ya no se cuentan más velas, es decir, si aquí va una cuarta vela, el vacío de liquidez solo fue de acá a este punto, ¿sí? Va de aquí a acá. Es la manera de que ustedes lo medirían. Ese es el vacío de liquidez. Y el vacío de liquidez siempre tiene que ser rellenado al 100%. Puede ser que algunas veces rellene solo un 50% y continúe subiendo, así como si el objetivo es cierto punto. Por ejemplo, si aquí yo pongo un 50%, puede ser que sea un nivel psicológico y puede ser que rebote ahí un poquito, ¿bien? Bueno, en este caso no rebotó nada, simplemente se lo terminó cebando, ¿bien? Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones y con identificarlas bastante bien. Por ejemplo, aquí, una, dos velas en una misma dirección. Estos son muy chiquitas, por lo cual yo no lo consideraría vacío de liquidez, ¿sí? Pero puede ser aquí, esta es una vela muy grande y vamos a ver si esta vela también es bajista. No, ¿ok? Tienen que ser de 2 a 3 velas en una misma dirección y ahí yo lo consideraría vacío de liquidez. Aquí tampoco, tampoco, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Aquí esto es importantísimo, ven aquí cómo se genera una trendline, ¿sí? Aquí como los retails dirían, ok, en el siguiente toque a la trendline, ¿sí? En el siguiente toque a la trendline, tú puedes meter unas ventas. Y aquí, dense cuenta, aquí toda la trendline que hay. Y aquí es cuando ustedes dicen, ah, no, esta tendencia es bajista, yo soy bajista. Entonces, cuando soy bajista, cuando yo digo, ok, soy bajista, mis objetivos de liquidez van a ser bajistas, es decir, que yo tengo que decir, ok, ¿cuáles son mis objetivos de liquidez? Yo no voy a estar buscando liquidez acá arriba, yo no voy a decir, es que tiene que venir por esta trendline de acá, yo no tengo que decir, es que va a venir por este máximo de acá. No, yo soy bajista, entonces, ¿cuál es mi objetivo bajista? Aquí, estos relative equals lows, estos relative equals lows son un objetivo de liquidez. ¿Cuál es el otro objetivo de liquidez? Esta trendline, ¿bien? Ahora, una vez que toma ese objetivo de liquidez, el mercado puede hacer lo que necesita hacer, puede tomar la liquidez que necesita hacer. Ok, ahora sí, completo objetivo, se cuenta aquí. ¿Por qué no reversiona? ¿Por qué no retrocede después de tomar esto? Porque recordemos que había algo más grande, en un time frame más grande, que era lo que tenía que tomar. Ok, una vez que lo toma, dense cuenta cómo el mercado ahora sí empieza a retroceder un poquito más. Bien, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Bien. Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces una vez que yo identifico eso, una vez que yo identifico cómo voy a llevar la liquidez, cómo tengo que llevarla siempre en base a lo macro, por eso es que primero enseño estructura, primero enseño a alinear temporalidades y primero enseño a entender lógicas macro y micro, para que después con estos conceptos que estamos viendo en la parte 1 de liquidez, los podamos ir sumando. Es decir, yo soy alcista, ¿sí? Yo soy alcista, por ejemplo, aquí, y supongamos que yo tengo equal highs e equal lows aquí, por ejemplo, ¿no? Equal highs, vamos a poner aquí, equal lows. Entonces, yo no sé a quién voy a tomar, es decir, aquí en este caso ustedes dirían, es que me da miedo entrar en esta zona porque pues son relative equal lows, ¿no? Pero no, ¿qué pasa aquí? Que tú eres alcista, entonces tus objetivos de liquidez que tienes que ir a buscar tienen que ser totalmente alcistas. Esto es algo que tenemos que ir entendiendo. Bien, entonces nos vemos en el próximo video y en la parte 2.